Amigos, los temas de sustentabilidad son fundamentales en el contexto del Nuevo México que estamos empezando a confrontar de cara pues a las reformas como esta que se ha promulgado, la reforma en materia energética. Vamos a charlar esta noche con José Luis Loeje Tamargo. Él es el presidente de Ciudad Posible. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es Ciudad Posible? Es una asociación ciudadana, no partidista o apartidista, que está enfocada a temas metropolitanos de la Ciudad de México. Nuestro objetivo es promover, generar, apoyar políticas metropolitanas para la gran Ciudad de México, que requiere urgentemente cambios en esta visión metropolitana. Se han creado muchas comisiones a lo largo de varios años, pero lamentablemente al día de hoy esas comisiones están algunas abandonadas, otras ya ni existen, y es cuando más lo necesitamos, Darío. ¿Cuándo surge Ciudad Posible? ¿Quiénes la auspician? ¿Y quiénes están detrás de ella, apoyándola? Básicamente es una asociación que yo pensé en la parte final de mi actividad como director general de la Comisión Nacional del Agua, sabiendo que cuando terminas en la política, en un cargo público, pues puedes entrar en un espacio de, digamos, de intermedio, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la participación ciudadana en este momento, y mi prioridad son los temas de la Ciudad de México. Yo nací en el Distrito Federal, estoy convencido de la necesidad de cambios radicales en materia de transporte, residuos, energía, etcétera, y fundamentalmente en la reforma política con esa visión metropolitana. O sea, si volvemos en la discusión de la reforma política al tema de Distrito Federal, capital de la República, vamos a caer en el mismo error, porque si bien en la Constitución el DF es la Ciudad de México, en la realidad la Ciudad de México es un conglomerado de municipios del Estado de México, ya incluso de Hidalgo y del Distrito Federal, ¿no? Y de las delegaciones del DF. ¿Cuáles son las prioridades que observan desde Ciudad Posible que hay que empezar a trabajar en materia de sustentabilidad y preservación ambiental? Mi prioridad es agua. O sea, yo estoy convencido, Darío, por la experiencia de muchos años, no solo en la Comisión Nacional del Agua y en la Secretaría de Medio Ambiente, sino de mucho tiempo ya como legislador local y federal en el Distrito Federal, que la crisis que va a sufrir esta ciudad muy pronto es el tema del agua, derivado de la desde luego de un crecimiento anárquico muy desordenado de muchos años, con una sobreextracción del acuífero que lo está llevando al agotamiento, a la pérdida del acuífero, y una consecuencia de esto, el hundimiento constante del suelo de la ciudad, que nos lleva pues a un problema muy grave, ¿no? Que lamentablemente no está en la agenda de los políticos, no está en la agenda ni del jefe de gobierno, ni del presidente actual de la República, ni de las principales autoridades. Entonces el tema del agua para mí es central, pero en general, Darío, los servicios y en particular la participación privada mediante las asociaciones pública-privada en servicios públicos, transporte, residuos, energía. ¿Hay algún trabajo que se constituya una propuesta de Ciudad Posible que se esté planteando ya sea al gobierno local o al gobierno federal para mitigar o anticiparse a la crisis que tú ves que se pudiera dar en el agua? Sí, cómo no. Y en otros temas también. En materia de agua nosotros tenemos un documento muy completo, elaborado obviamente con la experiencia de muchos años, no solamente mía, sino de muchos técnicos. Yo me reúno mensualmente con un grupo de geólogos de mucha experiencia, en donde la prioridad es reducir la sobreextracción de agua, tratar todas las aguas residuales, buscar nuevas fuentes de abastecimiento, y luego una gran política muy amplia de uso eficiente, que va enfocada desde el uso doméstico hasta el uso comercial e industrial, porque en la Ciudad de México, a pesar de la crisis que se nos viene encima, todos desperdiciamos el agua. ¿Qué tan próxima está esa crisis? ¿Hablas de algo ya inminente? Sí, mira, para mí sí, porque yo creo que las políticas en una ciudad como es esta gran Ciudad de México, es con una visión de 30, 40 años. Entonces, es una crisis en los próximos 10 años, no hay la menor duda, por el problema tan grave de agotamiento del acuífero. O sea, en 10 años el Distrito Federal y su zona conurbada pudiera quedarse sin agua. Así es, así es.
Ahora, se puede resolver, estamos a tiempo y eso es lo que estamos planteando nosotros. No es una visión, Darío, catastrófica, no profética, no. Lo que estamos diciendo es, hay que atender este grave problema. ¿Se puede solucionar? Pues con el uso eficiente. Yo creo que tenemos, es impresionante que en la Ciudad de México llueve más de 3 veces todo el volumen que requeriríamos y no aprovechamos ni una gota de agua de lluvia. Lo estamos viendo ahorita. Y por el contrario, la lluvia se nos convierte en un grave riesgo, que es el otro aspecto que hemos analizado muy de fondo. Entonces el tema está en permitir la recarga del acuífero, Darío, buscar el reordenamiento urbano, que es un problema de muy largo plazo, muy complejo, porque tenemos que recuperar áreas completas boscosas, verdes, agrícolas. José Luis, tenemos ya una reforma energética y leyes secundarias recién promulgada. Desde tu punto de vista, ¿se considera, se ataca, se fomenta, se promueve, por ejemplo, el uso de energías renovables como el futuro inminente para un país como México? Bueno, yo estoy convencido, Darío, de que ese es el futuro de México. El potencial que tiene nuestro país en materia de renovables es enorme, de los más grandes quizá en el mundo, ¿no? Y no lo estamos aprovechando. En el 2008 se aprobó la ley de energías renovables, con un nombre muy largo. Luego en el 2012 la de cambio climático y la Estrategia Nacional de Energía en el 2013. En esos 3 documentos las energías renovables son aparentemente una estrategia central del gobierno de la República, pero no en la práctica. De 2008 al 2012 prácticamente no tuvimos crecimiento en energías renovables en el país. Quisiera dar un dato, si me lo permites, comparativo en energía solar. México tiene una insolación, o sea, la capacidad, digamos, de energía solar de las más importantes en todo el planeta. Estamos en nuestra posición es de las mejores, que se mide entre 4 y 7, dependiendo de la región del país, kilowatt hora por metro cuadrado por día. Es una medida, olvidemos la unidad. Digamos, 4 y 7, en promedio 6. Alemania tiene en promedio 1.3, fíjate nada más, 1.3 Alemania, 6 promedio México. Nada más que Alemania tiene instalados en potencia 37 gigawatts. Olvidemos también de la unidad. México tiene instalados 0.03 gigawatts. Alemania 37, México 0.03. Nada más que nosotros tenemos 4 veces la capacidad de generación solar que Alemania. Es decir, si nosotros tuviéramos la misma potencia instalada que Alemania, nosotros tendríamos una capacidad de 140 gigawatts, con la misma capacidad instalada de Alemania. Y estás hablando únicamente de la energía solar. Nada más de la energía solar, la potencial eólica y sobre todo mini hidráulica, que es muy importante en México y que no la aprovechamos, también es muy grande. Entonces, sin estar, digamos, si fuera posible, enfocada a la gran reforma energética, nosotros decidimos participar en lo que se llama el paquete verde, que fue aprobado en la reforma constitucional como una estrategia también central y fue ratificada por el presidente Peña Nieto. Cuando se aprueba la ley de cambio climático, la Ley General de Cambio Climático, se establece una meta muy importante, que para el 2024 el 35% de la energía que se genere, de la energía eléctrica generada en el país, tiene que ser por fuentes renovables, 35%. Hoy estamos en alrededor de 5% y no vamos a llegar a esa meta a menos que hubiera verdaderamente un cambio muy fuerte en la política de energía renovable. Y ahí se nos fue la oportunidad en esta recién promulgada reforma energética, porque el tema de los renovables no tuvo la incidencia que muchos hubieran esperado, ¿no? Esto para mí es muy grave, Darío, porque en diciembre yo estaba convencido que era un tema prioritario. Incluso yo estuve con diputados de varios partidos, no estamos solo en mi caso, que soy miembro de Acción Nacional, apoyando a los diputados de Acción Nacional, sino sobre todo el Partido Verde, de Nueva Alianza, que tiene mucho interés, y también del PRD y del PRI. Es decir, el tema de los renovables es noble para todos los partidos políticos, ¿no? Bueno, se trabajó muy a fondo en una iniciativa, me tocó participar en lo que se llama la Ley de Transición Energética. Esta ley sustituye a la Ley de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, y la preparamos, no quiero exagerar, pero un documento muy bien elaborado técnicamente, y resultó que, por razones que no puedo entender, en el Senado se dijo que no, que esa iniciativa iba para el periodo ordinario. Y bueno, pues si es parte de la reforma energética, es más, es una parte fundamental para México, bueno, pues no la metieron. Es decir, los diputados, senadores lo van a
empezar a discutir en el periodo ordinario. Que Hay inicia en ese septiembre. compromiso, yo tengo desde luego la esperanza de que así sea. Bueno, de hecho estamos trabajando en este momento, Darío, para apoyar que así sea, porque, repito, el potencial que tiene México en renovables no lo tiene ningún otro país. ¿Cómo es posible que no aprovechemos ese potencial, no? Pues José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, un gusto platicar contigo. Te vamos a invitar más adelante para seguir escudriñando estos temas que son tan importantes, no solamente para la ciudad, por la cobertura y el enfoque que tiene Ciudad Posible, sino también hablar de temas generales del medio ambiente, de la sustentabilidad que tanto requiere el país. Muchas gracias y muy buenas noches. Darío, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.